Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga muy ricamente. Bendecimos el nombre del Señor porque Dios nos da la gracia, nos da la bendición de poder reunirnos una vez más. Este tiempo de miércoles para adorar y bendecir a Dios, pero también escuchar la palabra del Señor. Una de las cosas que quiero hablar hoy es sobre uno de los frutos del Espíritu. Y cuando hablo de uno de los frutos del Espíritu, les hablo de algo muy, muy importante, iglesia, que es el dominio propio. Y qué tremendo muchas veces es tener dominio propio. Yo quiero leerles Gálatas capítulo 5, versículo 22 y versículo 23. Usted lo va a buscar en este momento. Gálatas capítulo 5, 22 y 23, se lo voy a leer de la Nueva Versión Internacional, y dice de la siguiente manera: en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Así que en estos versículos encontramos dominio propio. Y buscando un poquito por ahí lo que era dominio propio, dice que la palabra dominio propio en muchas oportunidades se aplica a los hábitos de moderación con referencia a comer o beber. Pero esto es solo una parte de lo que realmente significa. La palabra griega que se refiere al dominio propio es enkrateia. La etimología de esta palabra ayuda mucho a comprender su significado. Enkrateia viene de la raíz griega krat, que significa tener poder o señorío sobre las cosas o sobre uno mismo. Transmite la idea de uno que tiene el dominio de sí mismo de forma habitual y que sabe gobernar el yo, o sea, que es dueño de sí mismo. Entonces, en pocas palabras, dominio propio es cuando yo domino mi ser, es cuando yo domino todo mi cuerpo, todos mis pensamientos, todo lo que yo soy. Y cuando venimos a Cristo Jesús, cuando venimos a Él, pues inmediatamente el Espíritu Santo también debe tomar control de nuestra vida y de esa parte del dominio propio. Alguien dijo por ahí, escuché esa expresión, y alguien dijo que el dominio propio es como un músculo que hay que ejercitar. Muchos ejercitan su cuerpo y tienen que sacar músculos y tienen que hacer un montón de cosas y llegan a dominar muchas cosas a través de su cuerpo. Pero realmente, como decía al principio, cuando hablamos de dominio propio, no es solamente el que no puede dejar de comer o el que no puede dejar de hacer algunas cosas que se cree que ese es dominio propio. Vamos más allá. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5 y verso 6, dice de la siguiente manera: precisamente por esto, esfuércese por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, y al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, y a la constancia devoción a Dios. Pero también primera de Pedro, capítulo 5, verso 2, dice: practiquen el dominio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Y es un versículo que nosotros conocemos muy bien.
Y muchas veces lo hemos escuchado y escuchado que nosotros tenemos que estar constantes porque el diablo anda como león rugiente ahí tratando de devorarnos a nosotros. Pero qué bonita esta versión cuando nos dice: practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Cristianos, hermanos en Cristo, personas que me escuchan en todos lados, ahora a través de las redes, yo quiero decirles algo muy importante, que este fruto, y quiero hablarle de este fruto del Espíritu, dominio propio, en cuatro dimensiones. Cuatro cosas muy importantes que hoy yo quiero decirles. Una de ellas que nos lleva ahí, y yo necesito dominar eso, es el pecado. El pecado domina al hombre. El pecado ha traído una transformación al ser humano desde el principio de la creación. Cuando el hombre comenzó en esta tierra, usted sabe que el pecado llegó y tomó el control. No hubo un dominio propio para Caín, porque Caín pecó delante de Dios, tuvo una serie de situaciones y esto lo llevó a traer mal hacia su hermano. Romanos 6:12 dice: por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. Y esto es, la Biblia nos está diciendo que el dominio propio nos ayuda a gobernar el pecado. Algunos dicen que no pueden dejar el pecado. Algunos dicen que yo no puedo dejar esto, yo no puedo dejar el otro, es que yo ya no puedo. Pero yo quiero decirle, como dice la Biblia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando Dios puso ese dominio propio en nosotros, ese sentir maravilloso a través de mi vida, de mi ser, y que yo puedo dominar las cosas que hay en este mundo, entonces yo puedo dominar el pecado de adulterio. Yo puedo dominar el pecado de fornicación. Yo puedo dominar la mentira. Yo puedo dominar los malos pensamientos. Yo puedo dominar un montón de cosas que están en mi cuerpo, que vienen a mí. Aleluya. Pero yo puedo decir no. No. Puedo decirle al licor que no. Puedo decirle al cigarro que no. Usted le puede decir, los que me escuchan que están en otros ámbitos, le pueden decir a las drogas que no. Pero ¿cuántos están siendo dominados por eso? Y cuando pensamos en Caín, que se enojó, y Dios le dijo en Génesis 4:6, entonces el Señor le dijo: ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Eso le dijo el Señor a Noé. Gloria al Señor. ¿Podemos dejarnos arrastrar por el pecado? ¿O realmente vamos a ejercer el dominio propio de nuestra vida, que nos ha dado a través del Espíritu Santo? Y una de las cosas que llevó más bien a Caín para allá a pecar fue que más bien entonces le dijo al hermano: quiero que vayamos a dar un paseo. Y sabemos todo lo que pasó, que él vino y mató a su hermano Abel, porque él se dejó dominar totalmente por el pecado, y eso lo llevó, hermanos amados, a la ira, al enojo. ¿Y cuántos de nosotros nos dejamos ir ahí? Estamos con ira, estamos con enojo, estamos con maledicencia, estamos con un montón de cosas en el corazón y no dejamos que el Señor sea quien haga. Entonces el pecado es el 1. 2, nuestros pensamientos. La mente es el centro de operación que controla todo nuestro ser. Y sabe, hermanos, el diablo lo sabe. Nosotros tenemos una mente increíble. Dios nos dio una mente que dicen que es como esa parte del disco duro de la computadora. Tiene tremendas cosas, tiene tremendas conexiones dentro de ella
que nos llevan a entender, nos llevan a capacitarnos, nos llevan a un montón de cosas maravillosas, aleluya, en nuestros pensamientos. Pero, ¿qué dice Romanos 12, versículo 2? Dice la palabra de Dios así: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Oiga lo que dice la Biblia, gloria al Señor, en cuanto a la mente, que nosotros necesitamos transformarnos y renovarnos en nuestra mente. Cuando venimos a Cristo Jesús, cuando Él es el Señor de nuestra vida, cuando Él es el que toma el control de todo nuestro ser, hermanos amados, le estamos dando nuestra vida, le estamos dando nuestro cuerpo, pero también le estamos dando nuestros pensamientos. A muchos los pensamientos, hermanos, los traicionan con pensamientos malos, con pensamientos de cosas terribles. Algunos alimentan el pensamiento con malo porque están viendo cosas que no deberían ver, están escuchando cosas que no deberían escuchar, y esto realmente es lo que enferma la mente. Y algunos tienen unos pensamientos tan terribles, de algunos de suicidio, otros de hacer, de robar, de quitar, de matar. ¿Por qué? Porque han dejado que el enemigo les quite la bendición del dominio propio, de también decir: no, yo puedo dominar mi mente, porque mi mente está entrelazada a Cristo Jesús. Hermanos, Cristo es el Señor de nuestra vida. Y es el Señor de nuestra mente. Es el Señor de nuestros pensamientos. Es el Señor de todo lo que está ahí alrededor de nosotros. Por eso dice aquí que debemos transformarnos, renovarnos. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Porque cuando estamos en Él y le buscamos y entendemos quién es Dios en nuestra vida, hermanos amados, entonces Él va a ayudarnos a salir adelante en todas las cosas. ¿Qué dice Colosenses 3:2? Dice la palabra del Señor: concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Dónde tiene que estar, hermanos, nuestros pensamientos? Tienen que estar en las cosas de arriba. Y ese era un mensaje que prediqué un día de estos, de ver hacia las cosas de arriba. Mi hermano, cuando empezamos a ver lo que Dios quiere con nosotros y lo que tenemos allá en el cielo, hermano, dice que tenemos herencia, que tenemos galardones, que tenemos un lugar, que tenemos una mansión. Bueno, Dios nos habla de un montón de cosas, donde habrán calles de oro, mar de cristal, donde vamos a ser recompensados por nuestra fidelidad y nuestro amor a Dios. Entonces ahí, hermanos, ese dominio propio que tenemos en esta tierra nos dice: no es hacia esta tierra, es hacia el cielo donde yo debo mirar. Y por eso dice la Biblia: concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de esta tierra. Porque esto aquí, como yo decía, que ya todo se queda, todo lo que usted quiera hacer se va a quedar. ¿Qué dice Romanos 8, versículo 5? Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. Oiga, qué tremendo. Estamos hablando de los pensamientos, estamos hablando de la mente, estamos hablando donde tenemos un poderío tan tremendo en nuestra mente, ahí donde todo ese sentido, aleluya, se mueve en una manera especial y nos lleva a entender que tenemos a un Dios
que es poderoso y que es capaz de que aún nosotros en nuestros pensamientos podamos tomar el dominio propio. Entonces, ¿hacia dónde está la naturaleza nuestra? ¿Hacia dónde, jóvenes, tienen ustedes su naturaleza? ¿Hacia las cosas de este mundo y pecaminosas, donde están pensando mucho en ello, hermanos adultos, hermanos adolescentes, hermanos ancianos? ¿Hacia dónde estamos nosotros teniendo nuestros pensamientos? ¿Son alimentados por la palabra del Señor o son alimentados por toda la naturaleza pecaminosa que hay alrededor? Hermano, ve, ahora sobra para que su mente vuele y haga cosas y piense cosas a través de las cosas de este mundo. Pero qué bueno que nuestros pensamientos ahora más bien empiecen a soñar y a hacer cosas de las que Dios quiere que usted haga. En este mundo en que nosotros vivimos, mundo de tecnología, y vea, por la tecnología usted me está viendo hoy. Alguien pensó, alguien comenzó a pensar y a hacer y a pensar, y hoy tenemos tanta tecnología que usted está tomando y acudiendo a ella, y hoy nosotros en esta pandemia hemos acudido a esta tecnología y estamos llegando, pero alguien pensó hacer esa cámara, alguien pensó hacer ese celular, alguien pensó hacer todo lo que nosotros tenemos, oímos y todo. Si no fuera por eso, que alguien pensó cosas buenas y no malas, hoy estamos teniendo estas bendiciones. Y es hacia donde yo le digo hoy, Iglesia de Cristo, hacia donde nosotros estamos canalizando nuestros pensamientos. Es hacia lo que Dios quiere. Y como dice aquí la segunda parte, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. Son nuestros deseos del Espíritu. Son nuestros deseos crecer en Cristo. Es nuestro deseo llegar a ser el mejor músico en Cristo, o para tocar no sé dónde, porque ahí me van a pagar mucho. Pero yo le digo una cosa: si su deseo es predicar mejor y tiene una mente para ser un buen predicador, o una buena maestra de escuela dominical, o un buen músico, o un buen servidor de la iglesia, usted dice, yo quiero hacerlo con excelencia y voy a pensar que cómo voy a mejorar, cómo voy a hacerlo mejor, entonces yo quiero decirle que usted está fijando su mente en los deseos del Espíritu. 3. Mis emociones. Pecado, sentimientos y ahora emociones. Caín no controló sus emociones, tuvo envidia y tuvo celos. Y lo vemos en Génesis ahora 4:7. Génesis 4:7 dice: si hicieras lo bueno, podrás andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Eso le dijo Dios. Está en una versión, otra versión, la versión internacional. Pero si usted lo lee en Reina Valera, usted va a leerlo de esa manera, tal vez con otras palabras, pero es lo que Dios le estaba diciendo, hermanos amados, allá en Génesis, a Caín, antes de que él fuera a hacer lo que él iba a hacer. Y Dios le dijo, tú puedes dominar. Si hicieras lo bueno, podrás andar con tu frente en alto. Hermanos, ¿cuántos por no dejar dominar su vida y tener dominio propio y no pueden alzar su frente en alto? No pueden andar, algunos deben mucho dinero, otros pues hicieron cosas morales feas y hoy se sienten mal y no andan su frente en alto. Otros han tenido que pasar por situaciones muy difíciles porque no tuvieron dominio propio, pero hoy yo te digo, levanta tu frente, porque todavía puedes ejercer el dominio propio. Todavía hay en ti, gloria al Señor, la bendición de que levantes tu cabeza, como dice la palabra, aleluya, del Señor. Y termina diciendo aquí, aleluya, este versículo: si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte.
No obstante, tú puedes dominarlo. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Cuando Dios nos dice que yo puedo dominar las cosas que están a mi alrededor y que muchas de ellas me han vencido muchas veces. Pero Dios hoy me dice, yo puedo hacerlo. Yo puedo ir más allá. Yo puedo, gloria al Señor. No debemos dejarnos arrastrar, hermanos, por el pecado. Debemos ejercer el dominio propio que Dios ha puesto en nosotros. Por eso Él puso su Santo Espíritu, aleluya. También hay emociones que afloran porque creíamos que estaban enterrados, pero no estaban sanados. ¿Cuántos han vuelto de nuevo a pecar porque creyeron que eso ya estaba enterrado? Pero nadie les sanó, nadie hizo algo en aquel momento. Nada más dijo, no, ya todo pasó y lo enterré. Y como el gato que le echa tierrita donde él va y hace la caquita, pero siempre que él hace eso no lo entierra bien. Siempre usted si pasa por ahí se va a embarrar. ¿Por qué? Porque el gato no hace un buen hueco. Y eso es lo que nos pasa muchas veces a nosotros. Creemos que ya todo está listo, que ya todo está bajo control, pero hicimos las del gato, no tapamos bien el asunto. Dios hoy quiere que nosotros tapemos bien las cosas. Y es a través de la sanidad de nuestra vida, de nuestra alma. ¿Sabe que Saúl tuvo envidia y celos de David? Tuvo una envidia terrible, tuvo una envidia que le quitó la bendición y le quitó la paz. Pero después de eso, ve hasta dónde llegó Saúl. Pero ¿dónde estuvo David? Un hombre que cuando lo tuvo ahí en la cueva y lo pudo haber matado, él dijo, no, yo no le voy a hacer daño al ungido de Jehová. Y entonces, ya para terminar, hermanos, esta palabra. La primera, pecado. La segunda, gloria al Señor, pensamientos. La tercera eran mis emociones. Y la cuarta son los sentimientos. Muchas veces los sentimientos nos traicionan. Los sentimientos, es que yo tengo este sentimiento, pero ¿será de Dios ese sentimiento? ¿Será el Señor? Y tienes bien dominado ese sentimiento de que el enemigo no te va a jugar esa mala pasada porque, no, es que no. Nosotros necesitamos entender que los sentimientos nuestros están enlazados al Señor, a su Espíritu Santo, a Cristo que hizo todas las cosas. Algunos cogen sus sentimientos y los ponen allá fuera, donde personas que no son de Cristo, que no son del Señor. ¿Y qué pasa? Bueno, allá está. Creen que allá, aquella persona, aquella mujer o aquel hombre fuera de Dios, sí, ese me va. Vea, si está fuera de Dios, no tiene buenos sentimientos. Necesita ser gente que ame a Dios. Entonces, no permitas que los sentimientos te quiten la bendición de ser un buen hijo de Dios y un cristiano fiel. Por eso necesitas el dominio propio. Yo quiero decirles que Dios, con su gracia y su misericordia, ha puesto su mano sobre nosotros y nos dio el dominio propio. ¿Cómo lo vas a dominar? Con Cristo Jesús. Dominar el pecado, dominar los pensamientos, dominar las emociones y dominar los sentimientos. Yo quiero orar por ti en esta noche. Padre Celestial, te glorificamos, Señor, en esta preciosa noche. Venimos delante de su presencia, trayendo a cada hermano y a cada hermana que ha escuchado tu palabra. Señor, toma control en este momento. Ayuda a mis hermanos y ayúdales a hacer las cosas bien. En el nombre de Jesús de Nazaret, muchas gracias, Padre bendito. Su amigo y pastor que les ama, Carlos Araya Bonilla. Dios les bendiga en esta noche grande.